Hola a todos, bienvenidos al podcast de El verdadero lujo. En este podcast en concreto vamos a hablar de el lujo en la arquitectura y para ello contamos con un invitado de excepción, Juan Pablo Rodríguez Frade. Bienvenido a este podcast. Nos acompaña también Arantxa Gómez, bienvenida Arantxa, que es la directora de Marketing y Comercial de Olea Gestión. El verdadero lujo, arquitectura. Juan Pablo Rodríguez Frade es arquitecto reconocido por su destacada trayectoria en la restauración y rehabilitación de edificios históricos, con una asombrosa capacidad para combinar la tradición arquitectónica con las técnicas constructivas más innovadoras. Fundador en 2005 del estudio de arquitectura Frade Arquitectos, desde donde ha desarrollado numerosos proyectos de gran relevancia tanto en España como en el extranjero. También en centros culturales, museos, centros de congresos. Destacamos la rehabilitación del Palacio de Carlos V en la Alhambra de Granada, por la que fue galardonado con el Premio Nacional de Restauración y Conservación de Bienes Culturales en el año 1995. Y también el Museo Arqueológico Nacional. Y bueno, vamos a entablar una conversación sobre el lujo en la arquitectura. Y yo, para empezar, pues Juan Pablo, quería preguntarte en qué momento de tu carrera descubres esa vocación por la rehabilitación de los edificios históricos. Bueno, muchas gracias, Maika, Arantxa, encantado de estar con vosotras. Pues mira, mi carrera la verdad es que ha sido un poquito atípica, ¿no? Acabé la carrera de arquitectura hace tiempo y al estar en el paro me apunté a una cosa que había que se llamaba el INEM, que era una cosa muy interesante, que eran arquitectos que estaban en paro, iban al INEM y te podían destinar a cualquier sitio de forma aleatoria. Tanto podía ser escuelas, patrimonio, museos, centros penitenciarios, lo que fuera. Y tuve la inmensa suerte de caer en el Ministerio de Cultura, Subdirección General de Museos y Patrimonio. Entonces fue como caí ahí, empecé a hacer las cosas, me ilusioné y el viento me dio llevando por ese camino. O sea, una cosa absolutamente casual que, bueno, que he tenido muchísima suerte en estar en este campo. Pues qué maravilla. Maravilloso. Conocer, sí. Tus proyectos se distinguen por la elegancia, funcionalidad, armonía con el entorno. Hablamos de edificios históricos, hablamos de patrimonio cultural. ¿Cuál es el papel del arquitecto en la preservación y puesta en valor de estos bienes, Juan Pablo? La rehabilitación del patrimonio es como, dentro de arquitecturas, casi como un nivel 2.0, puesto que tienes que adecuar un edificio con preexistencias a un uso actual. Y hoy en día los edificios exigen unas prestaciones muy determinantes en cuanto a normativa, accesibilidad, instalaciones, climatización, etc. Y muchas veces eso es contrario al propio edificio, que es bien de interés cultural. Y la propia administración no te deja actualizar un edificio, pero tú lo tienes que destinar a un centro cultural o a un museo. Entonces ahí es un problema potente, ¿no? Lo que se suele hacer en rehabilitación es, en lugar de que la forma siga la función, como ocurría en el movimiento moderno, ¿no?, típico de los años 40, 50, es que la función siga la forma. Tienes un edificio, entonces tienes que ir a favor del edificio, no luchar contra él. Entonces, ver qué señales vas notando en ese edificio para poderlo adecuar al uso que te tienen encomendado. Y una pregunta a colación de tu respuesta. Y claro, debido a que son proyectos que están también como muy condicionados por la administración, los tiempos se demoran. O sea, ¿puede salir el proyecto y luego tardar muchísimos meses en arrancar o suelen ser rápidos todas esas gestiones más administrativas? Al ser patrimonio cultural dices, bueno, me ha salido este proyecto pero no lo puedo empezar hasta dentro de 2 años. Nuestro trabajo se basa casi todo en concursos, ¿no? Entonces suele haber bastante agilidad. Concursos que, bueno, cuando tengo la suerte de ganar alguno, esa propuesta luego tiene que pasar, si es rehabilitación, por comisiones de patrimonio de la Junta correspondiente, aunque el cliente sea el Ministerio de Cultura, por ejemplo, ¿no? Entonces se demora, pero tampoco mucho. O sea, eso de que la administración paga tarde, tal y cual, ¿no?, tampoco real. O sea, lleva un ritmo razonable porque son los primeros interesados en inaugurar. Y entonces, una vez que tú has ganado el concurso, que ya tienes el proyecto en tu estudio, en tu cabeza, ¿hay
¿cuál es el papel de la investigación histórica que hay en cada proyecto de restauración? Es decir, tienes un proyecto entre manos que tiene muchos siglos de historia y ¿cómo lo enfrentas? ¿Cómo encaras este proyecto? ¿Hay una investigación histórica por tu parte detrás de cada proyecto? Sí. Siempre se suele hablar del arquitecto cuando hay un edificio, ¿no? Pero al final no se tiene en cuenta que es una labor de un equipo inmenso de arquitectos, restauradores, arqueólogos, historiadores del arte, etcétera, la propia propiedad, ¿no? Etcétera, etcétera, ¿no? Entonces nosotros siempre contamos con equipos muy potentes que sepan mucho sobre ese edificio de rehabilitación, tener todas las pautas de lo que ha ocurrido en ese edificio para saber dónde podemos tocar y dónde no, ¿no? Hay edificios que a lo mejor han tenido una trayectoria gótico, renacentista, barroca, neoclásico, tal, ¿no? Entonces es muy difícil saber con qué te quedas, qué limpias. Hay una anécdota que a mí me parece muy adecuada, que apareció hace relativamente poco un cuadro de Torres García, el pintor uruguayo, una tabla que estaba pintada sobre un cuadro de Picasso. Entonces, ¿qué tendría que hacer un restaurador? Quitar al Torres García y quedarse con Picasso, hacer una radiografía y poner el Picasso al lado. Como Picasso está más valorado, eliminarlo, a Torres García, ¿no? Entonces, en arquitectura pasa algo parecido. Te encuentras con un edificio que tiene muchos estratos y tienes que aprender a valorar qué es lo auténtico y qué es aquello que tú le otorgas más valor. Entonces, para eso es fundamental contar con historiadores que están mucho más formados que nosotros. Y nosotros, con esa información de historiadores y arqueólogos, bueno, pues sacar conclusiones, puesto que al final tenemos que abrir un edificio, ¿no? Claro. Vamos a hablar de uno de los proyectos más emblemáticos de Juan Pablo, que es la rehabilitación del Palacio de Carlos V en un edificio en una construcción tan emblemática española como es la Alhambra. Nos gustaría que nos contaras tu experiencia personal, cómo abordaste este proyecto tan complejo desde el punto de vista arquitectónico y cómo lograste conjugar la tradición con la innovación. Ese fue el primer proyecto que, digamos, destacado que hicimos, ¿no? Tuvo mucha repercusión, mucho éxito, y durante las obras hubo un proceso así bastante incómodo, puesto que demolimos muchas partes de la arquitectura que se habían hecho en la primera mitad del siglo XX. Es un edificio muy poco conocido y nadie sabía, aunque parecía que estaba en funcionamiento desde siempre, nadie sabía que aunque era del siglo XVI hasta el siglo XX había estado en ruinas, nunca se había llegado a concluir un edificio, ¿no? Entonces, lo que hicimos fue vaciarlo y decir, vamos a instalar un museo en un edificio que siempre ha estado en ruina, que nunca se ha llegado a acabar. Entonces, a partir de esa decisión, como pasa muchas veces en la vida, como en un rótulo grande pones museo en edificio en estado de ruina, ¿no? A partir de ahí ya todo confluía y era como sencillo irlo desarrollando. Y ese museo que instalamos dentro, con colecciones de la Alhambra, pues claro, tiene todos los aspectos de tecnología, iluminación, climatización, etcétera, pero que, aunque parece una obra muy complicada, una vez que tomas una decisión radical al principio, todo fluye, ¿no? No tienes que estar cambiando de mentalidad para abordar los problemas, ¿no? Parece como que los problemas te vienen muy fácilmente solucionados. O sea, que ha sido realmente tu gran proyecto, lo has disfrutado muchísimo. Además, bueno, ha sido un proyecto muy premiado. Claro, bueno, lo disfruté mucho. Primero porque ir a trabajar a la Alhambra, un lujo. Un año fui 60 veces desde Madrid a la Alhambra, ¿no? Me siento como en mi casa en la Alhambra y entonces yo me sentí ahí a las 9 de la mañana como diciendo, pues no, por esto me pagan, vaya lujazo que tengo, ¿no? He seguido muy vinculado a la Alhambra a través de exposiciones temporales, más trabajos, otros tipos de proyectos, ¿no? Y es como el sitio donde me siento más en mi casa. Luego hemos hecho proyectos a lo mejor de mayor volumen o más igual de mayor repercusión, pero la Alhambra, claro, es un sitio, el monumento más visitado de España y con aforo limitado. Entonces es como, bueno... Poder estar allí 60 veces. Efectivamente, así es. Y sentirte como en casa. Arantxa, creo que le quieres preguntar algo a Juan Pablo. Sí. Yo con toda esta especialidad que tú vas adoptando, ¿no?, de la museografía, ¿no?, que es una asignatura que ni siquiera está como tal establecida en la carrera, quería saber qué desafíos se plantean a un arquitecto en la restauración de edificios históricos y esta necesidad de preservar la autenticidad del edificio, pero en la vida moderna, ¿no? O
sea, estás trayendo de la historia a la actualidad y cómo le presentas a ese visitante, o sea, cómo le consigues emocionar y cómo los desafíos en definitiva con los que te encuentras. Claro, hay dos preguntas en la tuya, ¿no? Sí. Por un lado, rehabilitar el edificio para un uso tan agresivo como es un museo, que requiere unas condiciones de temperatura, humedad, recorridos, instalaciones, enorme. Pensar que un museo tiene un 30% de zona visitable, lo que visita cualquier persona, un tercio de instalaciones y un tercio de uso interno. O sea, que lo que se ve es solo un tercio y los 2 tercios restantes exigen un esfuerzo bárbaro. Si encima ese edificio está muy protegido, pues razón de más para que la cosa se complejice, ¿no? Pero una vez que tienes el contenedor adecuado para albergar un museo, entras ya en la parte de museografía, que es una disciplina que, como muy bien has dicho, en España no hay título oficial, hay como algún título privado, pero no hay un máster de museografía. Y la museografía, que hay gente que no lo conoce, que no sabe lo que es, por definirlo así de una manera corta, la disciplina que establece la relación entre las piezas, el visitante y el edificio. O sea, cómo contemplar esas piezas para que te emocionen y desde esa emoción poder aprender y conocer más sobre la colección, ¿no? Siempre al servicio de un discurso. En un museo las piezas no están dispuestas como de manera decorativa, sino están dispuestas siendo un discurso, un relato, o por orden cronológico, temático, tipológico, como sea. Y entonces el arquitecto o el museógrafo lo que tiene que definir es cómo instalar esas piezas para que no se estropeen por la luz, por la climatización, actos vandálicos, y por otro lado para que el visitante entienda el mensaje que se quiere transmitir. Hay que pensar que las piezas de un museo no estaban previstas para que estuvieran en el museo, están previstas para que estuvieran en un palacio, en una iglesia, donde fuera. Y mucho menos para que estuvieran en una sala compartiendo espacio con otras muy cerca. Entonces, el museógrafo lo que tiene que hacer es conseguir que esas piezas funcionen bien, que los fondos sean los adecuados, que estén iluminados. Si es una escultura, que se vea de forma dramática el relieve de la escultura. Si es un lienzo, pues que no emita reflejos. Si es una acuarela, que tenga poca luz para que no se fotodegrade, ¿no? Entonces, ahí hay como un mundo dentro de un mundo de la arquitectura, que es interesantísimo, puesto que ahí entramos entre diseño gráfico, diseño de audiovisuales, maquetistas, historiadores, traductores, ilustradores. O sea, es un mundo muy poco conocido, que de hecho somos pocos, puesto que es una disciplina muy reciente, pero fascinante, porque es que mezclas arte, historia, no sé, modernidad, tradición, todo, ¿no? Claro, es una maravilla. O sea, es como en una película la sencillez que transmites luego al visitante, ¿no? Que le das masticada todo ese conglomerado de información y todo ese trabajo que hay detrás, se lo das de una manera muy, muy sencilla y que, bueno, pues que a él, como decíamos antes, le transmita una emoción y un interés por algo que a lo mejor fue a visitar la exposición con una idea, pero sale con mayor información. Yo creo mucho en los museos como lugar de aprendizaje, de entretenimiento y como de sentirse a gusto. O sea, a veces voy a museos que estoy tranquilamente viendo un cuadro y me parece que es una sensación parecida a la de la contemplación de la naturaleza, que por el mero hecho de estar ya estás a gusto, o sea, que no hace falta... Yo siempre lo defino como el arte de la meditación. Hablamos mucho hoy en día de meditación y realmente la admiración al arte, a la arquitectura, a cualquier proyecto artístico que despierte tu emoción, para mí es la mejor meditación que existe. Es así. Yo siempre he pensado que junto con las iglesias, los museos son de los pocos sitios que se puede ir solo y disfrutar. O sea, porque hasta un partido de fútbol, pues lo suyo es ir rodeado de 1000 personas. Un concierto, lo suyo también es que haya mucha gente y eso mismo potencia la sensación, ¿no? La emoción, ¿no? Pero un museo puede estar solo, o sea, es casi como una experiencia espiritual. Sí, exacto. Y si eso te emociona, y estoy pensando en las generaciones de jóvenes, ¿no? De gente de 25 para abajo, ¿no? Bueno, pues creo que eso te forma y que ayuda a la sociedad, en el fondo, ¿no? Ese aprendizaje, esa conexión con la belleza, con la cultura, con nuestro pasado. Claro, y eso también, perdona, No. Esa es la función de un arquitecto frente a un director de un museo. O sea, que el arquitecto
tiene interiorizado el edificio, la construcción, pero alberga toda una información que en conjunto produce esa armonía, ¿no? O sea, que ese es el valor que aportáis los arquitectos frente a cómo se establecían antes los museos, ¿no? Eso es. O sea, hay un paralelismo bastante grande con el mundo del cine. O sea, que está el guionista que te cuenta, no sé, en los folios que sean, la historia que quiere contar y te da las pistas. Luego está el director, que el director es el que plasma lo que quiere el guionista, con mayor o menor fortuna. Y luego hay otra persona, que es muy importante y lo sabéis perfectamente, que es el editor, ¿no? Hay una anécdota muy buena de Thelma Schumacher, que es la que monta las películas de Scorsese, es una señora ya mayor, que le preguntaron, ¿no se siente usted incómoda editando películas tan violentas como Toro Salvaje, Casino, etcétera, etcétera, ¿no? Y decía, es que no son violentas hasta que yo las monto. O sea, entonces en un museo pasa algo parecido. Claro. Tú tienes unas colecciones y puedes conseguir que sea un ambiente tranquilo, que sea un ambiente tenebroso, que haya sorpresa, que haya misterio, que te sugiera otras situaciones, ¿no? Es un trabajo, tengo suerte con el trabajo. Sí, sí. Bueno, yo creo que estás dejando muy claro que para ti trabajar es el mayor placer que tienes en tu vida, uno de los mayores placeres, Eso porque es. lo disfrutas muchísimo. Yo quería preguntarte que antes no... Bueno, ahora hablábamos, es que has estado hablando de una pregunta que luego sé que te quiere hacer Arantxa, que la pasaré después de la que te voy a hacer yo ahora, que es si me puedes desvelar un poco de qué influencias te has nutrido, a qué arquitectos admiras, no sé, de siglos pasados, actuales, internacionales. No sé, si nos puedes dar una pista, si tienes alguna influencia por ahí secreta que puedas desvelar. Sí. Bueno, o sea, hoy en día las influencias la verdad es que nos llegan desde tantísimos sitios, ¿no? Por las redes sociales, los medios de comunicación, que la influencia te llega a veces de un anuncio o a veces te llega incluso de cosas que ni sabes, que te crees que te lo has inventado y luego te dicen, bueno, esto lo has fusilado de esta otra cosa y dices, pues no sé, estamos en lo mismo. A lo mejor uno en Madrid que el que está en Kioto. O sea, que al final estamos todos como en lo mismo, ¿no? Ya, por otro lado, me gusta mucho la arquitectura sin nombre, como la arquitectura anónima. Hemos hecho hace poco la remodelación del Museo de San Isidro de León, que han pasado por ahí miles de arquitectos, pero que no son ni Miguel Ángel, ni Villanueva, ni nadie. O sea, es y son de una categoría bestial, ¿no? Pero nombres concretos. Europeos. Siempre me ha gustado mucho Scarpa, que es un arquitecto italiano que cuidaba muchísimo el detalle, o sea, de una manera casi obsesiva, que sus proyectos duraban muchísimo tiempo, ¿no? Pero que mimaba hasta la esquina del picaporte, de cómo se abría, y esa especie de cariño y de devoción por el detalle. También, como decían los clásicos, que Dios está en los detalles, que es una cosa muy bonita, ¿no? Que aunque no se vea, un mueble es bueno si por la trasera está bien construido, ¿no? No solo la fachada, ¿no? Que eso tiene mucho que ver con el lujo, ¿no? Claro. De lo que hablaremos ahora, ¿no? O sea, que no es solo la apariencia, sino que sean las cosas buenas, ¿no? Y arquitectos españoles, para mí fue un gran maestro Sáenz de Oiza, que falleció hace unos años, arquitecto del Banco de Bilbao en Madrid, de Torres Blancas, tiene muchas obras, ¿no? Pero sobre todo me ayudó mucho como maestro, porque tenía una ilusión enorme por la profesión. Iba siempre con un metro, medía todo lo que tenía, o sea, constantemente estaría midiendo esta mesa para ver si funciona bien o si no, ¿no? Y era como tenía muchas obras buenas, algunas menos buenas, pero desde luego tenía un amor y una afición por la arquitectura contagiosa. Salías de sus clases y llegabas a tu estudio o a tu casa y te apetecía proyectar, o sea, era como contagioso y para mí eso es lo más. Ahí tienes una anécdota, ¿no? Que una vez tuviste que contactar con él. Es verdad. Cuéntala. Sí. Claro, eso es que es una cosa como que a veces pienso que me lo he inventado, porque es que siendo profesor catedrático, arquitecto muy importante en la escuela, le llamé un día, pues como a las 9 de la noche a su casa. O sea, me atreví en las épocas que no había móvil. En la época que no había móvil, le llamé y pregunté por él, ¿no? Y se puso su mujer y se puso él al teléfono, ¿no? Y yo le quería preguntar qué tipo de madera había utilizado en el Banco de Bilbao, de dónde la había obtenido, qué espesores y tal, ¿no? Y me atendió con una ilusión
se levantaba y decía, mira, esta estantería que tengo en casa mide tanto y las secciones de tanto, o sea que eso yo creo que en tu caso te aguanta y tal, ¿no? Y se enrolló mucho, o sea, se enrolló más de lo que yo esperaba, ¿no? Y pensado eso, ahora al cabo del tiempo, vete tú a llamar ahora a un profesor a las 9 de la noche a su casa y que te coja y que te atienda. O sea, que era un... Cero ego. Qué Cero ego qué y un maravilla. maestro, para mí, para muchísimas de mi generación, desde Qué luego. gusto trabajar con esa, Sí. con esa ilusión y tener esa maestra. Esa entrega sí, y esa vocación, claro. Y eso, en línea con lo que preguntabas tú, le acabas de hacer a Juan Pablo, yo te quería preguntar también qué aportan las nuevas generaciones, ¿no? Esa juventud, vienen con la idea de la digitalización, la tecnología, o sea, ¿qué aportan bueno, pues a este trabajo un poco más tradicional o en el que estabas metido? ¿Qué aportación tiene la juventud? A nosotros toda, porque estamos constantemente, o sea, en el estudio, el ambiente es una música de hoy, la gente va vestida pues como se va hoy, ¿no? La media es de menor de 30 años, ¿no? ¿En el estudio? Sí. O sea, es como muy... Entonces estamos muy al corriente, ¿no? Por otro lado, las nuevas generaciones, pues en este mundo globalizado, les da lo mismo trabajar en Madrid, en Cáceres, que en Nueva York. O sea, para ellos les da igual, es lo mismo, ¿no? De hecho, bueno, pues mi hijo estuvo trabajando en Londres 5 años de arquitecto, se ha incorporado en el estudio y para mí es como una cantidad, tengo una cantidad de referencias nuevas de arquitectos que yo no tengo ni idea, de programas informáticos que yo no tengo ni idea. Mira, un concurso que hemos ganado hace muy poco en Alicante, lo estamos haciendo con un equipo que estamos nosotros, un equipo de ingeniería y un arquitecto italiano que tiene la oficina en Londres. Eso hace 15 años hubiera sido, o 20, hubiera sido impensable, ¿no? Entonces, a nosotros ese chute de actualidad que nos ofrecen y de ilusión y luego más, bueno, que es más divertido, porque hasta tomando un café la conversación es otra, es de un concierto de música, de la última película, de una serie, entonces te mantiene al día totalmente, ¿no? Y eso, complementado con lo que aportamos nosotros, pues está muy bien. Nosotros hasta ahora estamos más dedicados al mundo del patrimonio, pero con estas nuevas incorporaciones estamos más metidos ahora en el mundo de la nueva construcción. Entonces, partir del patrimonio y acabar en la nueva planta está muy bien, porque es como si un escritor se conoce a Shakespeare y a los clásicos y ahora escribe una novela. Me parece que lo hará mejor que el que va directamente a escribir la novela. Bueno, es lo que estábamos un poco mencionando de la maravilla que tiene Juan Pablo, que es conjugar la tradición con la innovación. Entonces ahora ya entendemos también que en tu estudio esto está a la orden del día, porque hay un equipo realmente muy joven. Muy joven, y lo que dices tú, o sea, estáis ya, tú estarás totalmente actualizado ya en tecnología, en inteligencia artificial, en todo lo nuevo, ¿no?, que nos ha caído del cielo como en los últimos 2 años. Totalmente. Con inteligencia artificial todavía estamos... no lo controlamos, ¿no? Realmente, ¿no? Sabemos lo que es, pero bueno, yo creo que en la arquitectura no sé si lo utiliza mucha la gente. Hoy por hoy no sé si es una herramienta muy eficaz. Bueno, yo creo que más que nada a lo mejor para vosotros podría llegar a ser una herramienta visual, ¿no?, de cómo visualizar un proyecto que de otra manera, ¿no? O sea, la inteligencia artificial al final nos hace como soñar también, ¿no?, de otra manera. Sí. Fíjate, la gente que conozco que la utiliza más como para redactar memorias y más o la historia de un edificio, pero para plasmar, para conseguir una imagen, un render, en resumidas cuentas, sí, ¿no? Para eso, yo lo que he visto por ahora tampoco no está muy bien. O sea, sería como, no sé, me imagino que la inteligencia artificial, componiendo canciones hoy por hoy, pues tampoco será lo más adecuado, pero no lo sé. En la fase estamos en esa inicial. fase Sí, pero dentro de un año igual digo todo lo contrario, ¿no? Esto va rapidísimo. Sí. Bueno, yo te iba a preguntar precisamente, ya lo hemos hablado, ¿no? ¿Cómo crees que toda esta tecnología va a transformar la manera en la que concebimos el lujo en la arquitectura? Pero creo que ya has dado respuesta. Y ahora, saliendo un poco, como me estás diciendo que ya estáis trabajando también en fuera de lo que es patrimonio artístico, hay patrimonio histórico, ¿qué es para ti realmente el lujo en la arquitectura? O sea, o dime una ciudad
por la que paseas? ¿Cuál es esa ciudad en el mundo por la que paseas y dices, wow, estos edificios, es que Claro, aquí hay lujo de verdad? Claro, la palabra lujo al final es como, a mí, al menos me suena como a ostentación, ¿no? Como me suena un poco a que lo importante es que te vean de una manera, ¿no? Como llevar cosas o tener cosas o disponer de cosas que la gente lo vea y que diga, joder, vaya nivelazo, ¿no? Entonces, pero yo creo que hay otro tipo de lujo. Exacto. Un lujo. Lo que es, yo te quiero preguntar, ¿qué es para ti el lujo Sí. de pasear por una ciudad que digas, Sí. para mí esta ciudad, para mí es un lujo pasear por esta ciudad? Pues, el lujo, a mí me gusta lo del lujo invisible, ¿no? Como un lujo como que no es de cara afuera, sino es para que tu propio disfrute, ¿no? La Alhambra, por ejemplo, que hemos hablado de ella, es un ejemplo. Por fuera es sobria al máximo, de muro de hormigón, tal, ¿no? Y cuando abres y entras, aparecen jardines, aparecen fuentes, aparece ornamentación, ¿no? O sea, es muy sobria hacia afuera y hacia adentro, en cambio, es muy rica. Y ese es un tipo de lujo que me gusta mucho, además casi desde el punto de vista existencial, ¿no? Como de, no sé, como si fuera un 600 con un motor de Porsche, ¿no? O sea, eso me parecería como un buen punto de partida, ¿no? Los japoneses tienen un vocablo que se llama wabi, que está muy bien, que hablan mucho de lo imperfecto. O sea, que prefieren que haya sillas muy diferentes, ¿no? O una vajilla, que cada plato y su vaso y tal, ¿no? Es de su padre y de su madre, porque están hechos con cariño y de forma artesanal. Mucho mejor que una cosa industrializada. Entonces, me parece que en la arquitectura el lujo viene mucho por los buenos materiales, por la artesanía, porque las cosas se envejezcan. Lo que se decía antiguamente de compra como un rico y cuida como un pobre, que me parece que es como un acierto bestial, ¿no? Entonces, comprarte una buena mesa de madera, que la tienes que estar dando aceite, cuidando, y al cabo del tiempo tiene sus huellas, tiene su historia, tiene su pasado, ha envejecido contigo, es más lujo que una de formica fantástica que no hay ni que limpiarla con unas Pontex, ¿no? Y hay una pregunta que quería hacerte, Arantxa, que te la voy a introducir yo porque antes hablabas de la importancia de trabajar en equipo, de todo, cómo te nutres de un montón de profesionales de otros ámbitos. Y Arantxa tenía una pregunta para ti en este sentido que quiero que te haga. Yo creía que nos contaras un poco en qué trabajo estás ahora, que lo has anticipado antes, pero que lo explicaras con mayor detalle, que a mí me parece que es una maravilla. El Centro de Congresos de Alicante, que nos cuentes bueno, toda la parte de historia y toda la parte de arquitectura, los materiales, cómo lo habéis diseñado para que todos lo conozcamos. Pues mira, ahora mismo hemos inaugurado hace muy poquito el Museo de San Isidro de León, que es una visita muy aconsejable en la Real Colegiata, puesto que puedes ver mucho patrimonio, muchas etapas, ves un museo, ves un edificio, ves un conjunto histórico, bueno, pues como de una importancia enorme del románico. Eso lo inauguramos justo antes de verano. Ahora vamos a inaugurar, pero no sabemos fecha todavía, un Museo en Marruecos de arte islámico en la Medina de Fez, que también es otro sitio para quedarse de espaldas, ¿no? O sea, una locura de Medina, y en el centro un palacio del siglo XIX impresionante, con unas colecciones de arte islámico que os podéis imaginar. O sea, es como lo mejor de artesanía, de yeserías, de alicatados, de lo que tú quieras, ¿no? Y antes de verano también ganamos un concurso internacional muy potente, ¿no? Que ahí realmente fue gracias a la incorporación de las nuevas generaciones que han entrado en el estudio, y para hacer un centro de congresos en la ciudad de Alicante. Entonces es un edificio, cerca había un baluarte, Alicante es una ciudad que tiene muchos baluartes defensivos, entonces hubo un baluarte cerca, San Carlos, que se demolió. Entonces hemos hecho como un baluarte encima del mar, que va a ser un centro de congresos con un auditorio de 2.000 personas, creo que es, otro de 500, otro de 300, y va a ser como un edificio icónico dentro de la ciudad. Y lo que comentaba con Arantxa antes, ¿no? Que yo creo que es una buena reflexión, es que no buscábamos un edificio icónico. Vamos a dar aquí un petardazo, ¿no? Y un edificio raro como un soufflé hinchado, ¿qué tal, no? Para que otro Guggenheim, con todo el respeto que tengo hacia el Guggenheim, que hace una obra excelente, ¿no? Pero sus copias ya no lo son. Entonces aquí hicimos un proyecto que, partiendo de la base
de la historia, la historia de la ciudad de Alicante, ciudad defensiva, baluarte, la relación con el mar, pues al final ha sido un edificio que es muy icónico, pero que hemos, digamos, seguido el proceso inverso de buscar un buen edificio, pero el resultado de repente dices, joder, pues encima es como qué buena imagen para la ciudad de Alicante. Y estamos con ese proyecto que tendremos que empezar ahora dentro muy poco. Y luego con posibilidad también de que se pueda visitar sin tener que entrar en el propio edificio, ¿no? Tienes una zona de jardines, o sea que le va a dar a la ciudad pues un potencial muy, muy importante y, como dices, pues tener su edificio más emblemático, claro, sin haberlo buscado. Sin haberlo buscado, Sí. claro, es un edificio que al final es muy grande, son 30.000 metros cuadrados. Entonces tiene un edificio de oficinas por un lado, por otro lado un paseo para la ciudad, por otro lado el edificio que es el centro de congresos, ¿no? O sea, suceden muchas cosas. O sea, no es un edificio solo cerrado en el centro de congresos, sino que al final influye mucho en el funcionamiento de la ciudad y en el disfrute de la ciudad. Qué bien. Bueno, Juan Pablo, y ya para finalizar esta charla tan interesante que hemos tenido contigo, solo te quiero hacer una última pregunta, y es ¿qué consejo le darías a todas esas nuevas generaciones de arquitectos? Que ya más o menos nos lo has dicho, pero bueno, como un último consejo concreto. A ver, lo primero, yo creo que hay que tener mucha ilusión, muchísima, porque al final, yo no sé, pero las cosas como que por regla, o sea, hay excepciones, ¿no? Pero por regla general, si hay ilusión y esfuerzo, van saliendo. No sabes muy bien cómo, pero van saliendo, ¿no? Luego, mirar mucho, ver mucho. Aconsejaría, desde luego, salir fuera de España unos años, ¿no? Para venir con el idioma perfecto, porque hoy en día también eso es definitivo, o sea, pero vamos, tan definitivo como sí o no. Y conocer otras maneras de pensar, otras referencias. Generas una red internacional muy buena para concursar. Nosotros ahora mismo hemos concursado en Londres, hemos concursado en Panamá, y todo eso es gracias a las relaciones internacionales, puesto que tienes que contar siempre con locales, ¿no? Con un equipo local, como es natural, ¿no? Entonces yo aconsejaría viajar, mirar y tener mucha ilusión. Pues nada, muchísimas gracias, Juan Pablo. Ha sido de lo más interesante esta entrevista. Muchísimas gracias, Arantxa. Y muchas gracias a los escuchantes de este podcast. Y hasta la próxima. Gracias. Gracias.